Busquemos entonces. Bueno, lo que vamos a hacer entonces hoy es resolver ejercicios de lo que es el límites y agregado lo que es la continuidad que les decía es eh, analizar el dominio y analizar el límite. ¿Sí? Es esa combinación de temas que son los dos últimos que estuvimos viendo. Así que hoy va a estar más enfocado a un breve repaso orientado hacia la práctica, o sea, no lo conceptual del límite, la definición, sino orientado a lo que es las técnicas de cálculo de límites para funciones de dos o más variables independientes, lo que se conoce como campos escalares. Bueno, recordando entonces que cuando estamos en funciones de dos variables independientes, un punto acá en el plano, tenemos infinitas maneras de acercarnos. Ahí la diferencia de que cuando el punto estaba sobre la recta numérica, que era eso, por izquierda o por derecha, que eran los límites laterales que calculamos. Acá entonces hay infinitas trayectorias o caminos para aproximarse a ese punto, un punto en el espacio del conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que, bueno, es imposible probar los infinitos caminos, justamente son infinitos. Entonces, vimos un par de técnicas que permiten lo de los límites iterados probar por dos trayectorias y los límites radiales probar por las infinitas trayectorias lineales. Pero que todavía existe la posibilidad de que con trayectorias no lineales no coincida el valor que converge. Entonces, bueno, acá, ¿cómo sería el procedimiento para analizar o estudiar el límite de una función decimal? Hacemos la sustitución directa. ¿Sí? Acá. Hacemos ahí la sustitución directa. Primer paso, la sustitución directa de las variables x e y por los valores x sub 0 y y sub 0 al que tienden. ¿Sí? Pregunta, ¿hay indeterminación? O sea, el resultado es un resultado válido, o sea, puede ser que nos dé un número o que nos da infinito. Bueno, hasta ahí estamos bien. Pero si da, por ejemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, eso es una indeterminación. Si no da indeterminación, o sea, nos da un número positivo, negativo, 0, o nos da infinito el límite, bueno, ese es el valor. ¿Sí? Ahora, eso sería, no hay indeterminación. Entonces, ya está. El valor que obtuvimos, por ejemplo, si nos da menos 3, ese es el límite. Y 100% asegurado que ese es el valor del límite. Ese fue uno de los primeros casos que vimos. Si hay indeterminación, como por ejemplo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, bueno, ahí el siguiente paso es intentar levantar esa indeterminación. ¿Sí? Factorizando, que sería esto, simplificar algebraicamente luego de factorizar polinomios de numerador y denominador, por ejemplo, o racionalizando si es que hay una expresión con raíces, ya sea en el numerador o en el denominador. Son los dos procedimientos. Bueno, si aún así no es posible levantar la indeterminación, bueno, entonces vamos a ir a aplicar lo que se llaman límites parciales o iterados o los límites radiales. ¿Sí? Estas serían como las técnicas a utilizar en caso de que falle todo lo anterior. ¿Sí? O se puede directamente, en realidad se puede intentar por todas las técnicas y lo que hay que comprobar es que por todos los métodos se llega a la misma conclusión. ¿Sí? Eso es. Bien. Eso es lo que a modo de repaso. Entonces, la racionalización, que era para levantar indeterminaciones, ¿sí? O sea, cuando falla la sustitución directa no me da un resultado válido, vamos a racionalizar. ¿Sí? Si el denominador o el numerador contiene raíces, entonces se multiplica y se divide por el conjugado. Por ejemplo, si tenemos raíz de x menos raíz de y, lo vamos a multiplicar y dividir por raíz de x más raíz de y. Eso sería el conjugado. Cambiar el signo del término, del segundo término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se crea queda planteado como si fuera una diferencia de cuadrados y entonces se escribe como diferencia de cuadrados y así se puede simplificar la raíz, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? Esa es una técnica
bastante conocida para simplificar y eliminar raíces. Y la otra es la de factorizar polinomios. Si no hay raíces, sino que son polinomios en el numerador y denominador, entonces podemos sacar, por ejemplo, factor común, diferencia de cuadrados o cualquier otra técnica de los casos de factoreo. ¿Mm? Sí. Entonces, la idea es encontrar un término común en tanto el numerador como el denominador que se pueda simplificar, que nos quede el mismo factor en el numerador y en el denominador, cosa de poder simplificar. ¿Sí? Ese era esto a modo de recordatorio para que se ubiquen qué es lo que van a tener que calcular, cómo van a tener que proceder ahora. Bueno, en los límites iterados, acá sí lo hizo bien. Acá sí lo hizo bien. En los límites iterados, les decía que se calculan dos límites como secuenciales. Uno sería siguiendo esta trayectoria que está con amarillo, ¿sí? Esta trayectoria acá, por ejemplo, el punto está acá, no, al punto que se tiende es a 0, 0, por ejemplo. Entonces, si estamos con un punto A, vamos a decir, bueno, hacer que, en este caso, X tienda a 0, si seguimos esta trayectoria, el valor de la Y en esos puntos se mantiene constante. Lo que se va aproximando a 0 es el valor de la X. ¿Sí? O sea, acá la X está tendiendo a 0 y después entonces se toma el límite para cuando Y tiende a 0. Ven que la altura es la que ahora empieza a hacerse cada vez más parecida a 0. Ese sería un límite. Claro, primero se reemplaza una. Primero se reemplaza una, sería esta, ¿ves? Este límite sería el que está ahí con amarillo. Primero se toma el límite para cuando x tiende a 0. Entonces, en la función donde está la x y la y, solo se reemplaza a la x por el valor al que tiende. Generalmente los ejemplos es a 0, pero puede ser otro valor. Entonces reemplazan. Entonces ahí ya se hacen las operaciones y va a quedar solo, o sea, con los números, se hacen las reducciones que se pueda y queda entonces la y. Y ese es el segundo límite que tomamos. O sea, a lo que quede de este límite donde va a quedar la y, la x se va a transformar en un número y va a quedar la y. A eso que quede, entonces ahí recién le tomamos el límite para cuando y tiende a ser. ¿Sí? Lo que quiero que vean es geométricamente qué implica esto. Estaríamos haciendo esta trayectoria. Así que x tiende a 0 y después que y tiende a 0. Y la otra trayectoria sería invertir, que primero y tiende a 0, se viene por acá, y que después x tiende a 0. ¿Sí? Bien. Entonces a eso se le llama el límite iterado L1 y el límite iterado L2. Vendría a ser como similar a lo que eran los límites laterales, ¿sí? Pero en realidad acá es por dos trayectorias paralelas a los ejes. Tienen que dar iguales para que pueda seguir existiendo la chance de que ese es el valor del límite. Si dan distintos, ¿sí? Acá dice entonces primero baja por el eje Y y luego avanza por el eje X. Estamos probando dos caminos. Bien. Eso simplifica porque vamos tomando límites de a una variable por vez. Para que exista el límite, entonces tiene que, para que tenga chance de existir el límite, tienen que dar iguales estos números. Si dan distintos, entonces 100% confirmado que la función no tiene límite en ese punto. ¿Sí? Si dan iguales, entonces podemos decir, bueno, no pudimos probar que no existe. Entonces probablemente exista, pero y que si existe va a ser ese valor, el que nos dio para L1 y L2.
Me dicen cuándo podemos seguir. Este es un poco un repaso, ¿no? De cómo eran los procedimientos. Ahora vamos a hacer ya ejercicio en concreto. Este es un repaso para que se orienten cómo hacer. Y lo último que nos falta ver son los límites radiales, la otra técnica. Eso vamos a recordar ahora cómo era. Sí, lo que te tienen que recordar es esto. Ya vamos a ir haciendo ejemplos. Los chicos ahora veo que ustedes están tomando apuntes, digamos, están trabajando como era lo usual, pero lo que veo en los chicos en la facultad es, sacan fotos, ¿no? Directamente no escriben nada, ellos sacan fotos con el celular, listo. Sí, yo creo que, claro, claro, no, sí, después lo que queda es lo que, sí, lo que escribiste, sí, estoy de acuerdo. A mí también me parece que no. Bueno, y están los límites radiales, ¿se acuerdan la otra técnica? Que esta sí es como mucho más abarcativa que los límites parciales o iterados, porque acá no son dos trayectorias nomás como en la técnica anterior, sino que estamos probando por las infinitas trayectorias lineales de las rectas que pasan por ese punto, ¿no? La ecuación de las de rectas. Por ejemplo, si el punto al que se tiende es 0, 0, entonces la ecuación de las de recta va a ser igual a mx, donde lo que va, para cada una de estas rectas lo único que va a cambiar es la pendiente, el valor de m. Pero si no le ponemos ningún valor específico a m, entonces podemos decir, bueno, estamos probando con los infinitos valores que puede tomar m. ¿Sí? Entonces, acá en la técnica también consiste en una sustitución, digamos, todas las veces que aparezca la i, la reemplazan por mx. Donde esté la variable i, la reemplazan por mx. Y entonces ahí ya queda un límite donde la única variable que está es la x. ¿Sí? Este, y ya se resuelve y considerando siempre a m como una constante. Entonces se toma el límite, por ejemplo, para cuando x tiende a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí eh, ya se resuelve ese límite de una sola variable. Ahí lo que se puede hacer, si se indetermina, es, por ejemplo, ya levantarlo puede ser algebraicamente, como vimos hace rato, factorizando, racionalizando, o si no, con la regla del L'Hopital, que es derivando numerador y denominador por separado, ¿sí? Hasta que se levante la indeterminación. Es una técnica que ya aplica, por ejemplo, derivadas, como aplicación de las derivadas. Eso en cuanto a
Bueno, ya con eso entonces tenemos para empezar a hacer ejercicios, a practicar. ¿Estamos? ¿Podemos continuar? Ustedes díganme. ¿Se ve bien ahí o hace falta que... ¿Se ve? Están bien de la vista entonces. Es el frío. Acá adentro está lindo. Sí, no, no sé. No, yo no siento frío. Acá no sé. Bien, bueno, vamos a ir resolviendo. Si quieren, ya vamos practicando. Son ejercicios. Seguramente están en el práctico. Sí, sí, bueno. Bueno, pasamos entonces a la práctica. Bueno, esto hay que tener en cuenta entonces que los límites iterados, si L1 y L2 son distintos, entonces el límite doble no existe. Si son iguales, entonces vamos a decir que probablemente exista el límite, porque solo probamos dos trayectorias nada más de las infinitas. En los límites radiales, si el resultado depende de m, por ejemplo, si aparece así m sobre 1 más m cuadrado, con que aparezca una vez la m en el resultado del límite, entonces el límite no existe. ¿Por qué? Porque el resultado depende de cuánto sea el valor de la pendiente m que le demos. En cambio, si no aparece, si el resultado es un número, o sea, no está la m en el resultado final, entonces es muy probable que el límite exista y sea ese número, ese valor. ¿Sí? Bueno, para garantizar 100% la existencia del límite, hace falta una demostración formal
por epsilon y delta, que es mucho más engorroso. Pero en general ya se puede. A ver, veamos. Bueno, esto es discontinuidad. En la otra presentación está lo que es más la parte práctica. Bueno, este era el ejemplo que ya habíamos resuelto, ¿sí? De los límites iterados. Entonces, primero reemplazan ahí, ve, aquí este es el límite. Entonces, lo reemplazan ahí que tiende a cero. Sí, en la diapositiva de la clase anterior. De la clase anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, reemplazan a la i por cero, les queda límite de x cuadrado sobre x cuadrado. Eso se simplifica. Simplifiquen antes de tomar el límite, porque como es el mismo valor, un número dividido en el mismo número es 1 siempre. Entonces, el límite para cuando x tiende a 0 de 1 da 1. Entonces, el límite iterado L1 da como resultado 1. El L2 empiezan reemplazando a la X que tiende a 0. ¿Ven? Entonces acá reemplazan a la X. Y ahí les queda entonces de esta manera este límite. Y acá también simplifican, queda menos 1. Límite para cuando I tiende a 0 de menos 1. Y el resultado es bueno, menos 1. Ven que los límites L1 y L2 son distintos. Por lo tanto, el límite no existe. Ese sería, en cambio, si fueran iguales, podríamos decir, bueno, no se pudo demostrar la no existencia, pero probamos solo dos trayectorias. Y acá está lo de los límites radiales que cubre los 360 grados, digamos, alrededor de un punto. Infinitas rectas que pasan por un punto. Acá también hay un ejemplo que ya vimos, que es esta función. Si reemplaza, fíjese que da 0 sobre 0. Y como que no se ve muy claro cómo lo podemos factorizar. No, no estaría fácil para factorizar esto. Entonces probamos con los límites radiales. Ahí reemplazamos la i por mx. ¿Ven? Donde está la i en el numerador y en el denominador se lo reemplaza por mx. Ahora sí podemos factorizar, es más fácil factorizar ahí, porque acá me queda x por mx, o sea que eso es mx cuadrado. Y acá me quedó x cuadrado, bueno, acá se distribuye el exponente, va a quedar m cuadrado, x cuadrado. Entonces se saca factor común x cuadrado. Ahí entonces simplifican este x cuadrado con este x cuadrado. Y entonces el resultado queda m sobre 1 más m cuadrado. Entonces, por ejemplo, si la pendiente vale 1, el límite va a dar un medio. Y si la pendiente fuera 2, ya el límite da 2 quintos. O sea, con pendientes diferentes, el resultado del límite es diferente. O sea que quiere decir que el resultado depende de la trayectoria. Y eso es todo lo contrario a lo que se tiene que cumplir, que es que el resultado sea el mismo independientemente de la trayectoria por la que uno se acerque al punto. ¿Sí? Entonces acá, cuando aparece en el resultado final la m, bueno, el valor del límite va a cambiar dependiendo de cuánto sea la pendiente de la recta por la cual nos acerquemos. ¿Sí? Si el límite radial no depende de m, entonces es muy probable, pero no es seguro 100% de que el límite sea ese valor, que existe y sea ese valor. Siempre que no dependa de m, ¿no? Y en los límites iterados sirven muchas veces para demostrar la no existencia, porque si entre estas dos trayectorias es distinto el valor del límite, entonces 100% confirmado de que el límite no existe. ¿Sí? Bueno, todavía queda o sea, que no se ha considerado, es curva más compleja, como parábolas, por ejemplo. Pero con el haz de rectas estaríamos. Bueno, eso en cuanto a eh, lo que es los ejercicios. Ahora vamos a ver. Vamos a ver acá que armó. Tengo varias. Después acá hay otra que hizo ChatGPT también. Que podemos ver.
Bueno, veamos, acá tenemos una serie de ejercicios. Acá hay una serie de ejercicios. Empecemos por los que son el límite doble simultáneo. Ven, acá tenemos el afiche. Bueno, acá hay dos cosas a tener en cuenta que están remarcadas acá. La idea clave es que el límite describe el comportamiento de una función, en este caso de dos variables independientes, para cuando el punto XY se acerca al punto AB, un punto que está en el plano se va a acercar al punto de coordenadas AB sin importar el camino, o sea, infinitas trayectorias. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la diferencia entre lo que es el límite de una función en un punto y el valor de la función en el punto, que ya lo dije, eh, que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite depende de los valores que toma la función cerca del punto, no necesariamente el valor de la función en el punto. Ahí está la diferencia. ¿Sí? El valor de la función en el punto es cuánto es la imagen para cuando la entrada es exactamente XY. Y el límite se refiere a ver cómo son las imágenes, si es que es el mismo valor de imagen o aproximadamente, no exactamente el mismo, pero si es aproximadamente el mismo valor de imagen para puntos que estén cerca de ese en el que estamos eh, averiguando el límite. ¿Qué sería esto acá? Lo vemos acá en esto. ¿Se acuerdan la idea de entorno o disco abierto en el plano? Este es el punto al que se tiende, o sea, al que nos vamos a aproximar, el punto de coordenadas AB. Pero bueno, si ustedes a la función le reemplazan la x y la y por el valor AB, lo que están calculando es el valor de la función en ese punto. O sea, cuánto es la imagen o cuánto es la salida para cuando las entradas valen exactamente AB. ¿Sí? En cambio, en el límite, lo que trabajamos es en el entorno o disco abierto de ese punto, entorno reducido, porque no se puede posicionar sobre AB. El límite no estudia eso, justamente estudia los valores de imágenes en el entorno de AB, a los alrededores, las cercanías de AB. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos una serie de ejercicios que me gustaría que vayan resolviendo. A ver, algunos de estos seguramente van a estar en parcial. Así que si los resuelven, o alguna pequeña variante, ¿los ven ahí? Bueno, este es fácil. A ver, 0/1, claro, daría 0. Exactamente. Entonces, si yo puedo escribir acá, si no, así lo voy a llevar a OneNote, que es donde mejor se escribe. Y acá está. Tenemos la unidad 1. Acá vamos a ver otra hoja. Y le vamos a poner límites. Límites. El límite doble. Vamos a crear uno para el límite doble. Exclusivamente. Bien. Bueno, acá entonces ustedes reemplazan por el valor al que tiende. Como tiende a 0, 0, esto les queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 0 cuadrado más 0 cuadrado más 1. Esto les da 0/1. 0/1 es 0. ¿Sí? Entonces el límite es igual a 0.
Listo. No se indeterminó, llegamos a un resultado. Ese es el límite doble o simultáneo. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta función, cuando la x toma valores cercanos a cero y la y toma valores cercanos a cero, entonces el valor de z es cercano a cero también. Todo es cercano, no acá nada es exacto, ¿no? Es próximo. Cuando en x y estamos cerca de 0, 0, entonces las imágenes, los valores de salida van a ser también cercanos a cero. No quiere decir que la imagen va a ser cero siempre, ¿no? Pero andará por ahí. ¿Mm? Eh, Esto diga. es el límite de acuerdo a qué campo o B de los reyes. Como yo no vi en la clase esa, por eso te quería preguntar. No, esto quiere decir que, a ver, una Claro, cosa. porque estamos viendo de los campos y de la campo escalar. Campo escalar se llama así cuando vos en el dominio, por ejemplo, tenés dos variables, x, y la salida o la imagen es un escalar z. ¿Sí? Entonces acá lo podemos dibujar así para que vean. Bueno, acá está el punto al que se tiende, pero nosotros nunca nos vamos a trabajar ahí. Lo que vamos a trabajar es en un entorno o disco abierto alrededor de ese punto. ¿Sí? Acá tenemos en z 0. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que si uno trabaja, o sea, si para valores del dominio, del conjunto de partida, cercanos a 0, 0, las imágenes van a ser cercanas a 0. Congruentemente, o sea, todo lo de los infinitos puntos de acá se va a verificar eso. Cuanto más cerca estén de 0, 0, cuanto más cerca estén de este punto, más cercanas a 0 van a ser las imágenes. ¿Sí? Y este punto de acá, capaz que da así. Ven que no es, las flechas no es que van a 0, las flechas van a valores cercanos a 0. O sea que las imágenes son cercanas a 0. ¿Sí? Em, bueno, lo podríamos ver con un Excel, una tabla de valores. ¿Sí? Eh, a ver si tengo Excel. Teníamos límite doble o simultáneo. Bueno, acá está en vez de los parciales. Hago la tabla para comprobar. A 0 dijimos, ¿no? 0, 0. O sea que tendría que ser esta tabla. La voy a copiar esta tabla. Bueno, una nueva pestaña para que lo vean numéricamente ahora. Ya lo vimos algebraicamente, lo veamos numéricamente. Entonces, acá, ¿cómo era? X cuadrado. Este va a ser la X y este la Y. Bueno, lo mismo, este X y este Y puede ser también. X acá al cuadrado. A 2. No, es que este está haciendo 4Z. Lo tengo que pegar en el mismo. Bueno, vamos a borrar. Lo tengo que pegar en la misma celda, acá en B3. Si no, no me va a quedar. No, este era en 0,1. Este. Acá tengo que ponerlo en A2. A ver, copio de nuevo, porque si no te quedan mal las referencias. Tengo un montón de pestañas. Acá. Ahí lo puse. Ahí es el que copie. Control C. Y acá lo tengo que pegar ahí. Ahí está.
A ver, este acá. Es x cuadrado era x cuadrado más y cuadrado era, ¿no? Más y cuadrado. Más y al cuadrado. Sobre más y cuadrado más 1 era, ¿no? O sea que sería casi lo mismo que control C, control B, más 1 sería acá. Ahí está. Acá es al cuadrado. Bien, se cambia al cuadrado. No. Cuadrado, cuadrado, x cuadrado, y cuadrado más 1. Y ahora la copiamos a la fórmula para acá, y ahora para acá, y ahora tenemos que cambiarle el formato a esto. Formato de celda, y le vamos a poner número, con 2 cifras decimales estaría bien. Vamos a tener que agregarle más cifras para que se vea. Bueno, ahí está, ¿ven? ¿Ven? Acá, este es el punto al que se tiende, que le podríamos sombrear con rojo. Para decir, ese punto para nosotros no existe, no, nunca lo vemos a este punto. El límite nunca se posiciona en este 0, 0. ¿Sí? O sea, nunca posiciona para cuando x es 0 y para cuando y es 0, que sería esta celda. Ese valor no estudia, no es incumbencia, digamos, del límite. El límite lo que va a hacer es trabajar en a las proximidades de C, de x0 y de y0. O sea, para estos valores, para cuando x es, toma valores cercanos a 0 y para cuando la y toma valores cercanos a 0. No puede ser simultáneamente los dos 0, porque este puede ser 0, cercano a 0 y este puede ser 0. O sea, podría ser esta zona, ahí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Todas esas celdas que están con gris. Que bueno, todos los valores son cercanos a 0. Son valores muy cercanos a 0. O sea que el valor de convergencia, el único valor al que se aproximan las imágenes, es a 0. ¿Se entiende? Por eso el límite nos dio 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estos valores son todos muy cercanos a 0. Miren que le tuve que agregar muchas cifras decimales para recién poder ver una cifra no nula, digamos, en ese número decimal. Pero son todos muy cercanos a 0. O sea, no es que acá en alguno me da 5, en el otro menos 1, 3, ni siquiera. Todos hay una convergencia hacia ese valor 0. O sea que en las proximidades del punto, las imágenes son cercanas a 0. Eso es lo que dice el límite. ¿Mm? Numéricamente estamos viéndolo ahí a cómo, eh, a qué se entiende por el límite de la función. Bueno, que era lo que acá yo le he hecho gráficamente, ¿ven? Se las he hecho en gráfico. ¿Sí? Bueno, y esto es el algebraico. Entonces ahí tenemos las tres vistas, la algebraica, la gráfica y la numérica. ¿Sí? Creo que el conjunto hace a entender el concepto de una manera holística, sería, como del todo, viéndolo desde. ¿Sí? Bueno, y bueno, se animan a hacer el otro, mira, acá tiene raíz. Entonces este van a tener que
racionalizar, ¿no? Bueno, váyanlo haciendo. ¿Se animan a hacerlo así? Bueno, sí, practiquen ahí con esos tres. El otro va a tener que... Este no sé cómo van a hacer. Vamos. Bueno, prueben si se indetermina. Este se va a indeterminar. En estos casos donde no es tan fácil factorizar, prueben de hacer límites iterados. Con este resuélvanlo con límites iterados. Y fíjense si se indetermina, porque también está complicado para factorizar. Entonces, si se indetermina, porque acá tiende 1, 2. También prueben con límites iterados. Bueno, ahí lo vamos a ver. No, vayamos haciéndolo así, sí, radial, y me parece que es mejor. Bueno, es el ejercicio 3, entonces ahí reemplazamos a la y por mx, ¿no? Bueno, y después hay que empezar a... acuérdense, bueno, ahí le puse con minúsculas, puse el límite radial. El límite radial nos va a dar, cuando x tiende a 0, ya la y ya se reemplaza. Entonces queda x cubo menos, bueno, ahí distribuimos el exponente. M cubo por x cubo. ¿Para qué lo hago así? Para después poder sacar factor común. Sobre x cuadrado más m cuadrado por x cuadrado. Hacemos lo mismo, distribuimos. ¿Qué hacemos ahora? Sacamos factor común. X cubo por 1 menos m al cubo. Límite para cuando x tiende a 0. Y acá sacamos factor común, x cuadrado por 1 más m cuadrado. Bien, acá vamos a poder simplificar, pero en realidad o sea, es cociente de potencias de igual base, nos queda x a la 1, ¿no? 3 menos 2, x a la 1 por 1 menos m al cubo sobre... Bueno, ahí ya se simplificó, ¿no? Acá lo que quiero decir que acá se simplificó, ¿no? Y acá quedó a la 1. Entonces acá queda sobre 1 más m cuadrado. Esto es el límite para cuando x tiende a 0. Y lo que estamos calculando es el límite radial. Bueno, ahí cuando reemplazan a la x por 0, es como que va a dar 0, 0 sobre 1 más m cuadrado, porque va a anular, ¿verdad? Todo esto, que entonces es 0 sobre cualquier cosa que va a ser distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué va a ser siempre distinto de 0? Porque acá siempre va a ser positivo esto. Si m es 0, va a quedar 1 en el denominador. Y ya sea que m sea positivo o negativo, al estar elevado al cuadrado, se va a sumar al otro 1, o sea que nunca se va a hacer 0. Siempre es una suma. O sea que es 0. El límite radial es 0. Ya va a ser, claro, ¿sí? Porque si existe, tiene que ser un único valor. Bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que lo vamos a poner así, es casi seguro que el límite doble existe, el límite doble existe y vale 0. Y vale 0.
porque ese es el valor que nos dio. Bueno, dice que también el iterado da 0 por dos trayectorias. Acá estamos probando por las infinitas trayectorias que pasan, de las rectas que pasan por 0, 0. Después si lo grafican, bueno, de nuevo en esta función no existe la imagen. No existe la imagen, o sea, no existe, sí, 0, 0 no pertenece al dominio, pero sí existe el límite. No sé si quiere que la grafiquemos. Con GeoGebra, por supuesto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué no se ve? Bueno, vamos con uno nuevo. Hay que cerrar. Vamos de nuevo con GeoGebra. A ver, copiamos primero la función, que era z igual a x cubo menos y cubo sobre x, x cuadrado más y cuadrado primero, ¿no? Más y cuadrado. Bueno, ahí está. A ver. Ujú, sí. Bueno, acá no se llega a distinguir, pero en 0, 0 no existe imagen, porque quedaría 0 sobre 0 para calcular la imagen, o sea que no va a dar un número, un resultado real, digamos. ¿Sí? No existe imagen. A ver si pongo así punto en objeto, lo pongo sobre la curva, sobre la superficie. Si lo acerco, mira, acá, no, acá me va dando, acá tenía los valores de X, de Y y de Z, digamos, la imagen. ¿Sí? Entonces, si lo muevo al punto, ven que si me voy acercando a 0, 0, el valor de la imagen va a 0,47, 0,4, se va acercando a 0. ¿Sí? Ahí elegí una trayectoria, bueno, cualquiera. Pero si lo llego a ubicar justo en el origen, está complicado. Ya lo perdí el punto. No sé si va a llegar por ahí a pasar. Quiero ponerlo. A ver, lo vamos a poner así. Vamos a poner el punto P igual a 0 de la X, 0 de la Y, coma, la función a ver, evaluada en 0, 0, ¿eh? A ver si me lo toma ahí. Pone signo de pregunta.
A ver, le voy a poner para que me calcule el valor de la función, para que me calcule la imagen, a ver. ¿Eh? A ver si le pongo con x igual a 0 y igual a 0. No, cualquier cosa eso. Yo quería que me evalúe esto en 0. Pero bueno, se entiende que no va a dar, no se puede calcular la imagen. Quería que me muestre que no tiene imagen ahí. Bueno, pues quizás en la tabla de valores se puede hacer. Pero que en los adyacencias, a ver, esto porque quiero mostrarles esto porque es lo que a veces pongo en el parcial, que es una tabla de valores para que ustedes indiquen. A ver, acá vamos a poner, es x al cubo más y al cubo era, ¿no? No, menos y al cubo. Entonces le ponemos ahí. Menos y al cubo sobre cuadrado más y cuadrado. Acá ahí le saco eso. Ahí lo vamos a ver numéricamente, a ver. Y ahora copio la fórmula para acá. Y acá copio la fórmula así. Ahora lo voy a agrandar para que lo vean. Bien. Miren, ven que acá no existe imagen. Para cuando x es 0 y es 0, dice, me queda una división por 0, o sea, el error no existe imagen. Pero sí en los alrededores, si quieren mirar esto así, sí existe imagen. Y los valores son todos cercanos a 0, son próximos a 0. Eso es lo que averigua el límite. ¿Sí? El límite está diciéndonos, bueno, acerca de qué valor andan las imágenes sobre ese punto donde digamos, ahí hay un precipicio, ahí no hay punto, no hay imagen, digamos, no hay superficie. ¿Sí? Pero en los alrededores, para saber entonces más o menos antes de desaparecer la imagen, antes de que no exista imagen, más o menos en qué valores andaba. ¿Sí? La función. Eso es lo que averigua el límite. ¿Sí? Y ven entonces que siempre son cercanos a 0. Todos los valores, algunos por izquierda, otros por derecha, porque acá hay unos valores cercanos a 0 pero negativos, pero hay otros que son positivos, pero todos son muy cercanos a 0. Que ese es el resultado que nos dio acá. El límite radial nos dice 0. ¿Sí? Y en la gráfica, lo están viendo ustedes ahí. Cualquiera sea la trayectoria que elijan en la superficie, siempre se acercan a 0. Ahí ven, por más que esté plegada la superficie, ¿sí? Cualquier trayectoria que ustedes se acerquen al origen, nos va a llevar en la superficie a 0, 0. Si hacen así, ¿sí? Por más que estén cerquita ahí, ¿ven? 0,05. Si se acercan por esta trayectoria, por ejemplo, así, también las imágenes van a ir siendo cercanas, cada vez más cercanas a 0 cuando estén ahí. Ahí se ve mejor. Bueno, bueno, a ver, sigamos con... ¿Qué más nos plantea acá? Este estaba bien. Bueno, la otra técnica era la de los límites parciales o iterados, que ya, bueno, practicamos ahí, creo. Esto estaba en la guía. Son ejercicios clásicos, ya los resolvimos. Este es el que está ahí, que L1 da 1 y L2 da -1, por ejemplo. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, va por ese lado. Eh, puede probar con este, a ver. Este creo que no hicimos.
Practicamos con este. Y después quiero que veamos lo de continuidad. Bueno, ¿cómo van a hacer acá? Por ejemplo, bueno, L1 igual a límite para cuando x tiende a 0 del límite para cuando y tiende a 0 de x cuadrado por y sobre x cuadrado más y a la cuarta, parece que dice ahí. Más y a la cuarta. Bueno, ese es un primer límite que hay que resolver. ¿Qué se hace? Primero se resuelve que está entre corchetes. Entonces queda el límite para cuando x tiende a 0. Y ahí, bueno, queda x cuadrado por 0 sobre x cuadrado más 0 a la cuarta. Bueno, como ahí hay un 0 multiplicando al... Vamos a reducir, ahí quedaría 0, ¿no? ¿Verdad? 0 sobre x cuadrado. Bueno. Como esto ya es 0 y la x al cuadrado, como x tiende a 0, o sea, el denominador nunca se va a hacer 0, exactamente 0, sino que va a ser valores cercanos a 0. ¿Sí? Pero 0 dividido en cualquier otro número distinto de 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? No es, ahí lo que voy es que no es una indeterminación, porque no surge de hacer la sustitución. El 0 ya está. Entonces 0 dividido en otro valor que no va a ser 0 nunca, porque x tiende a 0, o sea que no va a ser exactamente nunca 0, la división se puede hacer y da, el resultado va a ser 0 porque el numerador es 0. O sea que L1 nos da igual a 0. Veamos cómo quedaría L2. Ahí a la par para que vean L2. Ahora vamos a tomar el límite para cuando y tiende a 0 del límite para cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y a la cuarta. Parece que va a quedar lo mismo. Entonces resolvemos el límite que está entre corchetes. Límite cuando y tiende a 0 de, bueno, 0 al cuadrado por y sobre 0 al cuadrado más y a la cuarta. Va a dar lo mismo. Entonces L2. L2, entonces el límite, cuando y tiende a 0, bueno, el numerador es 0, y el otro queda y a la cuarta. Y acá estamos en la misma situación, digamos. El resultado del límite es 0, porque el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0, porque y tiende a 0. L2 tiende a 0. Entonces, como L1 es igual a L2, entonces el límite doble puede existir. Puede existir. Y valdría 0. Valdría 0. Decimos que puede existir porque no demostramos la no existencia, porque, bueno, dieron igual. Si hubieran dado distinto, entonces ya decimos los límites
el límite doble no existe en definitiva. Porque probamos por dos trayectorias y da distinto el resultado del límite. Eso quiere decir que no es. ¿Sí? ¿Cómo sería? Los límites iterados harían así. Viene, si fuera, por ejemplo, que arranque de acá de este punto, vendría así y después así. Y si no, la otra trayectoria se venirá así por este lado. En realidad por acá. Por acá. Así. ¿Estamos? O sea que está probando a ver cuánto da acá y cuánto da acá. En este caso, le dio igual 0, digamos, muy cercano a 0. ¿Sí? Si en uno diera 5, en el otro 1, bueno, ahí ya estamos. Ya no existe el límite doble. Bueno, y ya límites radiales ya practicamos, que era lo que tienen acá. Hay algunos ejercicios más para practicar con límites radiales, pero bueno, ya lo hicimos con el otro. Acá hay algunas propiedades o teoremas que ya la hemos trabajado. Hay algunos límites que se resuelven, ven, con regla del L'Hopital. Cualquier cosa, cuando veamos de nuevo derivadas, podamos ver cómo se resuelve. ¿Sí? Y ahora quiero que veamos esto de la continuidad. Recordar cómo era. Las condiciones son las mismas condiciones que ya hablamos para funciones de una sola variable, que es que tiene que, bueno, acá el orden está un poquito al revés, pero sería que existe el valor de la función en el punto, f de ab está definido, eso quiere decir que existe la imagen en un número, que exista el límite, y la tercera condición es que ambos valores sean iguales, o sea, que el límite de la función en el punto valga lo mismo que el valor de la función en el punto. O sea, si el valor de la función en el punto me da 3, para que la función sea continua en ese punto, el límite también me tendría que dar 3. Si me da 5, 0 o que no existe límite, entonces la función no es continua. ¿A qué se refiere a la continuidad? Y bueno, que, que la superficie no esté, no le falten puntos, ¿sí? No esté como perforada, digamos, suponiendo que, ¿sí? En la superficie, imagínate, porque no tenga perforaciones o que no tenga, por ejemplo, líneas de discontinuidad, no haga así tampoco, no tenga cortes, no tenga líneas de corte, ¿sí? Eso es lo que, a ver, les voy a mostrar acá en las diapositivas cómo sería. Estas serían las situaciones en las que la función, o el campo escalar en este caso, no sería continuo. ¿Sí? Lo voy a ir poniendo, ahí ya tienen un panorama, pero les voy a poner las tres situaciones principales. Acá sería discontinuo, ¿por qué? Porque eso tiene una perforación, le falta un punto. Hay un punto donde, ¿sí? La superficie no está, no hay superficie ahí. ¿Sí? Imagínense un tinglado, una chapa, donde hay una chapa que tiene un agujerito, está perforado. ¿Sí? Eso sería un punto de discontinuidad. ¿Sí? Entonces puede ser, por ejemplo, de funciones que están definidas en todo el dominio, excepto, digamos, en 0, 0. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces ocurre cuando el límite radial depende de m. En ese caso no hay límite y hay un único agujero puntual en la superficie. Imagínense que eso es lo que pasa cuando el límite radial es que depende de m. ¿Sí? Bueno, más allá de eso, asociando, quiero que lo entiendan gráficamente. ¿Sí? Puede haber un punto de discontinuidad, puede haber una línea de discontinuidad, bueno, acá está como muy marcada así, pero sería una línea de puntos. ¿Sí? Acá le ponen como una trinchera, dice, para ejemplificar. ¿Sí? Pero bueno, ahí se corta la superficie, que lo que tiene que quedar claro acá es que lo que es lo cuadriculado sería la superficie. Bueno, tiene un corte, en este caso sería una línea.
Es como cuando, qué sé yo, una sábana, se hace un tajo así, ¿sí? Bueno, y después puede haber regiones, otro tipo de regiones, no una línea, sino por ejemplo así, una circunferencia o una parábola de discontinuidad. ¿Entiendes? Acá, por ejemplo, es todo, no es un punto, sino que ya es una circunferencia donde falta la superficie, no está, no existe, no existe superficie. ¿Sí? O sea, ahí entonces tenemos, por ejemplo, acá sería de una circunferencia de radio 5 en el dominio, que sería acá en el piso, para los cuales no existe imagen. ¿Sí? Los puntos interiores de la circunferencia, porque es radio menor a 5. ¿Sí? Es un hueco masivo, dice que atraviesa toda la superficie. Y un ejemplo de una función que tiene una línea de discontinuidad, ¿sí? Sería así, con una parábola y igual a un cuarto de x cuadrado. Hay infinitos puntos de discontinuidad alineados. ¿Sí? Esos serían los tres casos: punto, línea de discontinuidad o una región entera del plano que no, para los cuales no existe imagen, básicamente. Y después puede ser que no exista límite. Acuérdense que las condiciones de la continuidad son que exista la imagen, que exista el límite y que sean iguales esos dos valores, sean el mismo valor. A ver. eh, Acá está lo de la discontinuidad. Bueno, acá están las condiciones. A ver. Esto. Bueno, acá después hablo de los pilares, ahí ya vamos a ver. Pero la continuidad asegura que la superficie no tiene huecos, saltos o rupturas. Entonces, para que una función de dos variables sea continua en un punto, debe cumplir tres condiciones. Esto. La existencia del punto, o sea, la imagen, el dominio. Debe existir la imagen de f en el punto AB. O sea que el punto AB tiene que pertenecer al dominio de la función. ¿Sí? En el ejemplo anterior del ejercicio que resolvimos recién, por ejemplo, 0, 0 no pertenece al dominio de la función porque no existe imagen para ese punto. O sea que ahí ya podemos asegurar que esa función, esa superficie, es discontinua en ese punto. En ese punto. Bueno, la otra es, la segunda condición es la convergencia del valor, o sea, el límite. Debe existir el límite, o sea que todos los caminos hacia ese punto deben coincidir en una misma altura única. Si estamos hablando de que es la superficie, por cualquier camino deberíamos de que en la superficie llevarnos hacia una misma altura, eso sería el límite. Y la coincidencia es que estos dos valores tienen que ser iguales. El valor de la función en el punto tiene que ser igual al valor del límite. ¿Ve? El límite igual al valor de la función. Si alguna de estas tres condiciones falla, no se cumple, entonces ya la función es discontinua en ese punto. ¿Sí? Bueno, y acá hay algunas orientaciones, algunos tips que tienen que ver básicamente con lo que es el dominio. Podemos estudiar el dominio. Si como una de las condiciones es que existe imagen, entonces la función va a ser discontinua en aquellos puntos que no pertenecen al dominio de la función, porque ahí no existe imagen. O sea que estaría fallando la condición 1, la primera condición. ¿Sí? Entonces ya podemos asegurar que la función es discontinua en ese punto. O sea, si estudiamos el dominio y decimos, bueno, el dominio son todos los pares ordenados de números reales menos el 0, 0, bueno, el 0, 0 en 0, 0 es discontinuo en la función porque no existe imagen. En ese punto ya no se cumple la primera condición. Entonces, bueno, recuerden los tres casos en los que hay que excluir elementos del dominio. Es cuando tienen denominadores, la función tiene un denominador, entonces, bueno, no pertenecen al dominio de la función los valores que hacen que el denominador valga 0. La otra es, si tienen raíces de índice par, saben que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, todo lo que haga negativo el radicando, todos los puntos que hagan negativo el radicando, en esos puntos la función es discontinua. Puede ser puntos o puede ser una región, por ejemplo, como en este caso, puede ser una región, ya les voy a mostrar.
Y lo otro es el logaritmo. El logaritmo eh, lo vamos a hacer con este ejemplo, con la misma función, para que vean. El logaritmo saben que el argumento tiene que ser mayor que cero. Entonces voy a copiar y vamos a resolver el ejercicio para que ustedes vean tres funciones distintas y cómo una tiene. eh, bueno, podemos hacerle con una línea. O bueno, ya ver, a ver. En este caso sería la circunferencia. Bueno, vamos a poner la primera función, va a ser así, como está ahí. A ver, yo lo voy a escribir acá. Primera función. 1 lo vamos a poner acá. Z igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que determinar el dominio. El dominio. Bien. El dominio va a ser igual al conjunto de pares ordenados de números reales, eso dice acá, a los infinitos pares ordenados de números reales, tal que sea distinto de cero. X cuadrado más y cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de cero. Bueno, y ahí ahora hay que determinar esto, el campo de existencia, ¿se acuerdan? Entonces, resuelven esta inecuación. X cuadrado más y cuadrado distinto de 9. ¿Estamos? Bueno, y lo grafican eso, para que vean dónde la función es discontinua. Bueno, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 sería una circunferencia de radio 3. Entonces, a ver, vamos a marcar 1, 2, 3. Concentro en el origen. 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, como tiene que ser distinto, el igual sería la circunferencia, pero como tiene que ser distinto, lo vamos a hacer con línea de puntos, porque no puede ser eso. No va a quedar tan redondito. O sea que el dominio son los puntos interiores y los puntos exteriores, pero no la línea. ¿Estamos? La circunferencia no, porque los puntos de la circunferencia, si los reemplazan acá, anulan el denominador. O sea que eso no. Por lo tanto, la circunferencia es una curva de discontinuidad de la función. ¿Sí? La circunferencia. Lo de dentro y lo de fuera sí pertenece al dominio, pero lo que no pertenece al dominio, circunferencia de centro en 0, 0 y radio igual a 3, no pertenece al dominio de la función, porque esos puntos anulan el denominador, al dominio de la función. ¿Se entiende? Por lo tanto, la función es discontinua en esa curva. Función es discontinua
en esa curva. La curva es la circunferencia, ¿no? Si quieren lo vemos ahora en GeoGebra. Vamos a poner z igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado menos 9 era, ¿no? Sí, menos 9. Bueno, miren la superficie. ¿Ven? Es como si tuviera una chimenea, ¿no? ¿Ven? Ahí está la circunferencia radio entrevista desde arriba para los cuales no existe imagen. ¿Mm? Ahí está la superficie. Para los puntos. Ah, no, bueno. Sí, o sea, los puntos de la circunferencia nada más no existe imagen. Porque para los puntos de afuera de la circunferencia es esta la superficie. Y para los puntos de abajo, no sé si se llega a ver ahí, pero hay como una chimenea para abajo. Esto llega hasta ahí y va para abajo. Y los puntos interiores. ¿Se entiende? Es como que hay dos tubos. Es como que tienen dos tubos. Uno por afuera, que es el que va para arriba, y otro tubo que está dentro de este, pero que va para abajo. Entonces, justo bueno, los puntos de separación entre ambos tubos son los que no tienen imagen, que es la circunferencia, exclusivamente la circunferencia. Para los otros, para los puntos de adentro, sí, la imagen está ahí abajo. Ahí está la imagen. Y para los puntos de afuera de la circunferencia, bueno, son todos estos. ¿Se ubican? Bueno. Esa sería entonces, esto sería la línea de discontinuidad, la circunferencia solamente. Por eso el dominio son puntos interiores y los puntos exteriores. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, ¿cuál otra dijimos? Podría ser así. Parecida, lo vamos a hacer una leve transformación. Sería así, mire, 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Ve? Es casi la misma función de este, sino que le agregué una, una raíz. Entonces ahí el dominio, esto no puede ser segundo caso, el dominio van a ser de nuevo los infinitos pares ordenados de números reales, tales que ahora esto tiene que ser, bueno, distinto de cero, pero tiene que ser positivo, mayor que cero. No, igual ya no, porque está en el denominador. Entonces tiene que ser x cuadrado más y cuadrado menos 9 tiene que ser estrictamente mayor que cero. O sea, por qué no igual? Bueno, porque la raíz está en el denominador, entonces no puede ser igual a cero. ¿Y por qué no menor? Y bueno, porque la raíz de índice par con radicando negativo no da un número real. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora grafican esto. Ahora entonces x cuadrado más y cuadrado menos, bueno, menos 9 mayor a cero, era lo mismo que tenía. Acá lo que quería pasar era x cuadrado más y cuadrado mayor a 9. Y de nuevo ahí queda como referencia, en el igual sería una circunferencia. Entonces empezamos graficando la circunferencia, pero con línea de puntos, porque no lo incluye, o sea, no está el igual contemplado acá. O sea que de nuevo la circunferencia es radio 3. Bueno, lo dibujo con línea de puntos, ¿estamos? Porque el igual no está permitido el igual.
como dice mayor a 9, quiere decir que el dominio son solo los puntos exteriores, no la frontera ni los puntos interiores. ¿Se entiende? Son los que están afuera. Ahora lo graficamos. Entonces acá ya no hay una línea de discontinuidad, hay toda una región de discontinuidad porque es el círculo, sería la circunferencia y los puntos interiores. Para todo eso no existe imagen. Acá lo voy a graficar. Lo voy a cambiar acá para que vean la diferencia. Sería el denominador, sería SQRT de todo esto. Para que vean cómo cambia la funcional. Ahí está. Ahora ven que ya no tiene abajo. Ya no tiene, para los puntos interiores de la circunferencia ya no existe imagen. Ya solo quedó la chimenea que va para arriba, ¿no? La parte de la chimenea que iba para hacia arriba. ¿Se entiende? Bueno, ahí ven entonces que tiene ya una discontinuidad. Bueno, y con el logaritmo quedaría parecido porque es mayor a cero. Mayor a cero que es como lo mismo debería de cambiarle. Debería de cambiarle con logaritmo. Veamos qué más tenemos. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, acá está, acá lo hizo así, miren cómo lo presenta acá, dice los tres pilares de la continuidad. Me gustó también cómo lo planteó. El pilar uno, que el valor o sea, que exista f de x0 y 0. Existe, o sea, que el punto pertenece al dominio, es decir, que no haya agujero. El segundo pilar es que existe el límite, o sea, todas las trayectorias convergen al mismo lugar. Y el tercer pilar es que el límite sea igual a la imagen, o sea, el valor de la función en el punto, o sea, que estos dos valores sean lo mismo. ¿Sí? En este caso, entonces podemos decir que una superficie es continua si no tiene pozos, saltos ni rasgaduras. Pozos, saltos ni rasgaduras. Si un pilar se cae de estos, entonces la función es discontinua. ¿Se entiende? Acá miren cómo le hizo la superficie ahí. Acá están los tres pilares para que esa superficie sea continua. ¿Sí? No tiene que haber pozos, saltos ni rasgaduras. ¿Cómo se demuestra eso analíticamente? Eh, con estas tres condiciones. Que existe imagen, que existe límite. Entonces, el otro ejercicio puede ser, eso es decir, bueno, a ver, compruebe las tres condiciones para la continuidad de la función. Entonces le voy a dar un punto. Y le voy a decir, bueno, van a tener que calcular la imagen, el valor, o sea, reemplazan el x por y por el valor que tiene, por el valor x exacto, xy. Eso para encontrar la imagen. Después, lo otro que van a tener que hacer es calcular el límite, ver si existe el límite y si es igual al valor de la imagen que obtuvieron previamente. Tienen que coincidir. Entonces, capaz que un ejercicio es calcule la imagen en un punto. En el otro, diga si la función es continua o no. Y entonces ahí van a tener que calcular el límite y ver si les da igual al resultado de la anterior. Puede que sí, puede que no, ¿no? Si no se cumple la igualdad, bueno, y esto es lo que les decía, ¿sí?
Sí, sí, también tengo que subir todo esto. Bueno, y acá está entonces lo que les decía. Puede que la discontinuidad se dé en un punto solamente, se dé la discontinuidad así en una circunferencia, como vimos, también se puede dar en una recta, dependiendo, supónganse si el denominador es x menos 1, o perdón, em, sería y menos x, sería así, el denominador tendría que ser así, para que sea la discontinuidad ahí en la línea, tendría que ser, eh, por ejemplo, ponga 1 sobre y menos x, a ver cómo sería. No, x menos 1. No, por ahí va. Sí, x menos 1. X menos 1. Y z, bueno, acá cualquier cosa acá arriba puede ser y cuadrado por x, por ejemplo. Y cuadrado por x. Bueno, el tema va a ser acá, x menos 1. O sea que x menos 1 tiene que ser distinto de 0, ¿estamos de acuerdo? X menos 1, x menos 1, distinto de 0. De ahí entonces que ustedes tienen que decir que x tiene que ser distinto de 1. O sea que van a ser, por eso esta recta es x igual a 1. En el plano estamos hablando, ¿no? Como estamos hablando en el plano, es la recta x igual a 1. Porque todos estos puntos, los puntos de esta recta, la x vale 1. No importa cuánto vale y, pero la x vale 1. O sea que todos esos puntos anulan el denominador. Por eso ahí sería la recta de discontinuidad que daría una línea. La curva de discontinuidad sería una línea recta. Y el ejercicio que hicimos nosotros es este. La línea de discontinuidad era la circunferencia. Y después el que hicimos recién, poniéndole la raíz al denominador, en ese caso ya es una región, porque era la circunferencia y los puntos interiores que no pertenecen. Son las tres situaciones que se pueden dar. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejercicio parecido, ¿ven? En vez de 9 es con 25. O sea que el radio ya es 5. Bueno, acá sigue haciendo mal los radios. Serían 5. ¿Sí? Bueno, pero acá en los puntos exteriores es continua. En los puntos de la circunferencia y los puntos interiores es discontinuo. ¿Por qué? Porque no existe imagen y no se cumple la primera condición. ¿Sí? Bueno, y acá tienen ejercicios para tomar límites y determinar el dominio, por ejemplo, de esta función. Es fácil también de esta función, ¿qué es lo que nos queda? Con esto terminamos. El límite acá en este caso, y menos x al cuadrado tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Porque hay un logaritmo. Entonces, y tiene que ser mayor a x al cuadrado. Lo pasamos este para allá. Bueno, acá si ustedes tuvieran, grafiquen el i igual a x cuadrado es una parábola. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer acá. Bueno, pero no está incluido. Así, entonces lo dibujo con línea de puntos. Y como dice, los mayores, y mayor a x al cuadrado, son los puntos que están por fuera de la parábola. Exterior. Ese es el dominio, lo que está rayado. O sea que la discontinuidad ahí sería la parábola y los puntos interiores. Todo esto es discontinuo. ¿Sí? Ese era lo único que nos faltaba, que era con logaritmo. Ya vimos división, radicación, y ahí quedaba el logaritmo. Bien. Bueno. Y acá que dice, hay otro ejercicio. ¿Cómo se llama? Es la resolución de estos. De estos. En la resolución.
Pero bueno, ahí tenemos ya entonces límite y continuidad.